Todos, en algún momento, nos hemos cruzado con esas personas que parecen absolutamente convencidas de que dominan un tema, aunque la realidad les contradiga por completo. El compañero de trabajo que, con seguridad absoluta, interrumpe reuniones para dar opiniones equivocadas. El familiar que, tras ver un solo documental, se cree un experto. O el comentarista de Internet que discute sin pestañear con verdaderos profesionales. ¿De dónde surge esa desconexión entre la confianza y la verdadera competencia? La explicación está en un sesgo cognitivo fascinante que fue identificado hace poco más de 2 décadas. En 1999, los psicólogos sociales David Dunning y Justin Kruger publicaron un estudio que transformó para siempre la manera en que entendemos la percepción de nuestras propias habilidades. Descubrieron un fenómeno que hoy lleva sus nombres: el efecto Dunning-Kruger. Este efecto describe algo inquietante. Las personas con menos conocimientos o destrezas en un área tienden a sobreestimar enormemente sus capacidades, mientras que, paradójicamente, quienes realmente son expertos suelen subestimarse. Como lo resumió Dunning en una frase memorable: la primera regla del club Dunning-Kruger es que no sabes que eres parte del club. Hoy vamos a sumergirnos en este fenómeno que afecta, en mayor o menor medida, a todos. Exploraremos su origen, cómo funciona, casos reales, sus consecuencias y, lo más importante, cómo podemos reconocerlo y reducir su impacto en nosotros mismos. Porque la ironía más peligrosa del efecto Dunning-Kruger es que quienes lo sufren son precisamente los menos conscientes de ello. El punto de partida de este descubrimiento no fue un laboratorio, sino un hecho insólito ocurrido en 1995. MacArthur Wheeler, un hombre aparentemente común, entró a robar no uno, sino 2 bancos en Pittsburgh, a plena luz del día, sin ningún tipo de disfraz. Cuando fue arrestado horas más tarde, no podía creer lo que le decían, que las cámaras lo habían grabado perfectamente. Con genuina sorpresa exclamó: «¡Pero si me puse el jugo!». Wheeler estaba convencido de que cubrirse la cara con jugo de limón lo haría invisible para las cámaras, porque había escuchado que el jugo de limón servía como tinta invisible. Este caso absurdo llamó la atención de David Dunning. ¿Cómo podía alguien actuar con tanta confianza y al mismo tiempo estar tan equivocado? Intrigado por esta contradicción, Dunning se asoció con Justin Kruger, que entonces era estudiante de posgrado, para investigar el fenómeno. Su estudio, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, reveló algo sorprendente. Los individuos con bajo rendimiento no solo cometen errores, sino que carecen de las habilidades necesarias para reconocer esos errores. En sus experimentos, evaluaron a los participantes en áreas como gramática, razonamiento lógico y humor. Luego les pidieron que estimaran qué tan bien lo habían hecho en comparación con los demás. El resultado fue revelador. Quienes se encontraban en el 25% inferior creían estar por encima del promedio, convencidos de que habían superado al 62% de sus pares, cuando en realidad estaban en el 12%. Por el contrario, los más competentes tendían a dudar de sí mismos, subestimando su posición real. Dunning lo explicó con precisión: si eres incompetente, no puedes saber que lo eres. Las mismas habilidades que se requieren para dar la respuesta correcta son las que se necesitan para reconocer cuál es la respuesta correcta. Este hallazgo muestra la trampa perfecta. Quienes menos saben no solo fallan, sino que tampoco tienen las herramientas para darse cuenta de su error. En el fondo, el efecto Dunning-Kruger se origina en una deficiencia metacognitiva, es decir, la incapacidad para evaluar con precisión el propio conocimiento.
Esto crea una ilusión de superioridad que, en muchos casos, es sorprendentemente resistente a la evidencia. Hay varios mecanismos que alimentan este efecto. El primero son las incógnitas desconocidas. Cuando incursionamos en un tema nuevo, no somos conscientes de la magnitud de lo que ignoramos. No sabemos lo que no sabemos. Como señalaba Dunning, las destrezas necesarias para encontrar la respuesta correcta son las mismas que permiten reconocerla. Si no las tienes, tampoco puedes evaluar tu nivel. El segundo mecanismo es el sesgo de confirmación. Una vez que creemos que somos competentes, buscamos y recordamos solo aquello que respalda esa creencia. Los éxitos ocasionales se convierten en pruebas irrefutables, mientras que los errores se atribuyen a la mala suerte o a factores externos. El tercer mecanismo tiene que ver con la dificultad humana para calibrar nuestra autoevaluación. Incluso intentando ser objetivos, necesitamos referencias externas, y cuando éstas faltan, solemos colocarnos por encima del promedio. A este fenómeno se le llama superioridad ilusoria. El filósofo Bertrand Russell lo expresó con una lucidez brutal. Todo el problema con el mundo es que los tontos y los fanáticos siempre están tan seguros de sí mismos y las personas sabias tan llenas de dudas. Contrario a lo que se cree, el efecto Dunning-Kruger no es una simple línea recta inversa entre confianza y habilidad. Más bien, sigue una curva característica. Todo comienza en lo que se conoce como la cima de la ignorancia, o como algunos la llaman de manera más gráfica, el monte de la estupidez. Ese punto en el que alguien, tras aprender lo básico, cree que ya domina todo. Mark Twain lo dijo con ironía. No es lo que no sabes lo que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza que no es cierto. Luego viene el valle de la desesperación, cuando la persona, al aprender un poco más, se da cuenta de que el tema es mucho más complejo de lo que imaginaba. La confianza se desploma. Es el punto en que muchos abandonan, incapaces de reconciliar su autoimagen con la realidad. Pero quienes perseveran empiezan a subir lentamente por la pendiente de la iluminación, donde la competencia real crece y la confianza se ajusta a la realidad, hasta alcanzar la meseta de la sostenibilidad, un nivel alto de habilidad acompañado de una confianza bien calibrada. Curiosamente, los verdaderos expertos suelen mostrar una ligera inseguridad, no por falta de conocimiento, sino porque son plenamente conscientes de la complejidad y de lo mucho que queda por descubrir. Richard Feynman lo dijo con honestidad. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que podrían estar equivocadas. Esa humildad intelectual es la marca de la verdadera maestría. Aunque la mayoría de las pruebas experimentales provienen de entornos académicos, el efecto Dunning-Kruger no se limita a ellos. Está presente en casi todos los aspectos de la vida. En el trabajo, por ejemplo, es común encontrar a empleados poco calificados convencidos de que su desempeño es excelente. Un estudio reveló que el 95% de los gerentes cree estar por encima del promedio, algo estadísticamente imposible. En la medicina, este efecto puede ser peligroso. Estudiantes con bajo nivel de habilidad suelen sobreestimar sus capacidades clínicas, lo que podría llevarlos a decisiones riesgosas. Incluso se ha observado que los médicos más confiados en sus diagnósticos no necesariamente son más precisos, pero sí menos propensos a buscar una segunda opinión. En la política, el efecto ayuda a explicar por qué las opiniones más tajantes sobre temas complejos suelen provenir de quienes menos comprenden la situación. Personas con conocimientos limitados sobre economía,
cambio climático o relaciones internacionales expresan certezas absolutas, mientras que los verdaderos expertos tienden a matizar y reconocer las incertidumbres. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. Hoy, cualquiera puede opinar y ser escuchado con la misma apariencia de autoridad que un especialista. Esto ha llevado a lo que algunos llaman la crisis de la experiencia, un mundo en el que las opiniones más seguras se imponen sobre los análisis cuidadosos. Neil deGrasse Tyson lo advirtió. Uno de los grandes desafíos en este mundo es saber lo suficiente para creer que tienes razón, pero no lo suficiente para darte cuenta de que estás equivocado. Ahora bien, este efecto no se manifiesta igual en todas las culturas. En Occidente, donde la autoconfianza se valora y se fomenta desde la infancia, la sobreestimación de habilidades es más frecuente. En cambio, en sociedades asiáticas, donde se promueve la humildad y la autocrítica, las personas tienden a subestimarse, lo que reduce la intensidad del efecto. Como enseñaba Confucio, el verdadero conocimiento consiste en conocer la extensión de la propia ignorancia. Sin embargo, ninguna cultura está completamente a salvo. No saber lo que no se sabe es una limitación universal. ¿Significa esto que la confianza es mala? No necesariamente. Un grado razonable de confianza es esencial para actuar y persistir. El problema surge cuando la confianza está completamente desconectada de la realidad. Los estudios demuestran que un ligero exceso de confianza puede incluso ser útil al inicio, porque impulsa la acción. Pero cuando la distancia entre la percepción y la realidad es enorme, entramos en terreno peligroso. Aquí surge la pregunta clave: ¿cómo evitar caer en esta trampa? El primer paso es aceptar que nadie está exento. Todos, sin importar cuán inteligentes o educados seamos, podemos sobreestimar nuestras habilidades en áreas desconocidas. Como escribió Robert Barton, la sensación de saber no es una guía confiable para saber si realmente sabes. Buscar retroalimentación honesta es crucial. Necesitamos la mirada externa de quienes saben más. También es vital practicar deliberadamente, enfocándonos en lo que nos resulta difícil, y hacerlo con correcciones inmediatas. Sin retroalimentación, la práctica solo refuerza la falsa confianza. Otro antídoto es la metacognición. Reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, cuestionar nuestras certezas y reconocer la posibilidad de estar equivocados. Sócrates lo resumió con su célebre frase: «Solo sé que no sé nada». En la era digital, este desafío es aún mayor. Internet nos da acceso a datos, pero no a comprensión profunda. Leer un par de artículos no convierte a nadie en experto. Y las redes sociales premian la seguridad sobre la duda, creando un ecosistema donde las afirmaciones contundentes ganan terreno. El efecto Dunning-Kruger no solo afecta a individuos, impacta a sociedades enteras, influye en elecciones, en decisiones corporativas y en la comunicación científica. Lo vimos durante la pandemia, cuando personas sin formación médica discutían de igual a igual con epidemiólogos. Lo vemos cuando padres opinan con total certeza sobre educación, contradiciendo a docentes especializados. Frente a esto, necesitamos algo más que conocimiento. Necesitamos humildad epistémica, la disposición a reconocer nuestras limitaciones y escuchar a quienes saben más. Como decía Hannah Arendt, el sujeto ideal del régimen totalitario no es el fanático convencido, sino aquel para quien la distinción entre verdad y mentira ya no importa. En última instancia, el efecto Dunning-Kruger nos recuerda una verdad profunda. Cuanto más aprendemos, más conscientes somos de lo que ignoramos. La verdadera sabiduría no está en la certeza absoluta,
sino en la capacidad de convivir con la duda y con la complejidad del mundo. Aceptar esto no nos debilita, nos hace más fuertes, porque nos abre la puerta al aprendizaje real. En un mundo lleno de voces que gritan verdades absolutas, la humildad intelectual se convierte en un acto de valentía. Como dijo Richard Feynman, prefiero vivir sin respuestas que vivir con respuestas equivocadas. Y esa es quizá la mayor lección. El conocimiento auténtico no comienza con la seguridad, sino con la conciencia de todo lo que aún nos falta por descubrir. Al final, el efecto Dunning-Kruger nos recuerda algo esencial. La ignorancia no siempre se manifiesta como ausencia de palabras, sino muchas veces como exceso de certezas. Vivimos en un mundo donde la confianza suele sonar más fuerte que la competencia, y donde opinar parece más importante que aprender. Pero la verdadera sabiduría comienza justo en el punto donde aceptamos nuestra ignorancia y nos atrevemos a decir, no lo sé. No se trata de eliminar la confianza, sino de alinearla con la realidad, de aprender a caminar entre dos fuerzas, la humildad para reconocer lo que ignoramos y la determinación para seguir aprendiendo, porque solo entonces podremos crecer, cuestionar y entender que el conocimiento no es un lugar de llegada, sino un viaje sin final. Si este análisis te hizo reflexionar, imagina todo lo que nos queda por explorar juntos. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te encontraste tan seguro de algo y luego descubriste que estabas equivocado? Si quieres seguir aprendiendo sobre psicología, filosofía y cómo pensamos, suscríbete y activa la campanita, porque el próximo video puede cambiar la manera en que ves el mundo.